Vamos a pasar ahora a la presentación de Cecilia Conde y después de la presentación de Cecilia abriremos una ronda de preguntas para todos los asistentes. Bueno, voy a presentarla primero. Cecilia Conde es actualmente coordinadora general Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. También es investigadora titular de tiempo parcial del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cecilia Conde obtuvo el doctorado en Ciencias de la Tierra por la UNAM y tiene especialidad en Física de la Atmósfera. Cursó la licenciatura de Física y la maestría en Geofísica en la Facultad de Ciencias de esa misma institución. Es especialista en impactos, vulnerabilidad, adaptación ante el cambio climático y la variabilidad climática, en particular en el sector agrícola en México. En sus investigaciones sus investigaciones han involucrado a los posibles efectos por el proceso de cambio climático, haciendo énfasis en las acciones de adaptación como respuesta a ese cambio. Tal fue el caso de los estudios realizados con y para los productores de maíz en Tlaxcala y los productores de café en Veracruz. Es tutora en licenciatura y posgrados de estudiantes de Física, Biología, Agronomía y Geografía, lo que evidencia su fuerte impulso a la investigación interdisciplinaria. En 2011, la doctora Conde fue galardonada con el Premio al Mérito Ecológico que otorga la Semarnat en la categoría de investigación por sus aportes a los estudios del cambio climático en México. Por su trayectoria científica, fue autora líder del Grupo 2 para el cuarto y quinto informe del IPCC, y ha colaborado en los estudios en esta área para 3 comunicaciones nacionales de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y asimismo ha asesorado a otros gobiernos en sus comunicaciones y a gobiernos locales en sus planes de acción climática. Gracias, Landy. Muchas gracias por la invitación. Es bueno venir a la mitad de la fiesta de los 75 años y es un tema muy relevante para las investigaciones y los estudios y el tratar de implementar políticas que reduzcan vulnerabilidad, aumenten capacidad adaptativa, en el caso del Instituto Nacional de Ecología y obviamente también de la Semarnat. Con INEGI, para otro de los festejados que está aquí en el evento, hemos trabajado más de un año para tratar de hacer un portal accesible y con toda la información básica y necesaria. Todavía la información que tenemos no es muy dinámica, o sea, bajan solo los archivos PDF o los shapefiles de algunas figuras, etcétera, pero se trata de que sea el lugar en donde oficialmente se tenga información y acceso a información para estudios de cambio climático. Entonces, sin más, yo puse este título un poco para decir que si se trata de evaluaciones de vulnerabilidad, será un problema de opinión la construcción de indicadores o no. Y esto en términos de toma de decisiones, que es la cachucha que ahora traigo, bueno, más el 80% de la cachucha que traigo, es fundamental, porque no puede ser que de un análisis, un estudio nos digan estos son muy vulnerables y otro estudio nos diga no, realmente no son vulnerables. Y es importante porque nosotros queremos avanzar desde ya, siguiendo la Ley de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y ahora el Programa Especial y los nuevos documentos, avanzando hacia aumento de nuestra capacidad de adaptación a esto que ya es un hecho, que es el cambio climático que está en proceso, ¿no? Entonces, a ver si no hago lo que tú hiciste, nada más que una así. Bueno, ok, entonces voy a exponer algo de escenarios de cambio climático, lo que hemos estado haciendo, no por otra cosa, sino porque parte de ya puntos más específicos de lo que quisiéramos aportar se va a presentar en las mesas, ¿no? Una cosa interesante de los escenarios es que después de haberlos hecho, el grupo de modelación de clima
que está, bueno, estamos nosotros, el INEC, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el CICES de Ensenada, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y se han estado uniendo diferentes instancias y demás, y estamos discutiendo cómo modelar clima, sí, pero también cómo producir información útil para los estudios de impacto, vulnerabilidad y adaptación, que no es igual, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ir y hacer física de la atmósfera y discutir qué elementos debe llevar un modelo climático y en el momento de cambiar gases de efecto invernadero, qué sucedería, los balances, eso es física atmosférica o química atmosférica. Y otra cosa es decir, yo voy a producir información útil para quien va a hacer estudios, ¿verdad? Entonces, por eso está constituido el grupo de modelación. Cuando se tuvieron los resultados nos dimos cuenta que abarcábamos también Centroamérica y parte del Caribe, y eso ha permitido que el grupo de modelación de clima ahora se hayan incorporado colegas de Centroamérica, Cuba, República Dominicana. O sea, hemos hecho ya un primer taller el año pasado, haremos uno y otro el próximo, para intercambiar, para ver si de veras es útil las herramientas que hemos presentado. Estas voy a tratar de no tardarme mucho, pero una de las informaciones, antes de hablar de modelos de circulación general, un tema muy importante en cambio climático es detectar en dónde, si es que hay, ya cambios observados. Es muy importante hacer un estudio riguroso, no solo ver si pongo todas las temperaturas año con año y va para arriba, sino saber si de veras eso va para arriba o no, y si hay cambios estructurales o puntos de quiebra, en fin. Entonces esto está incluida, estas gráficas de detección. La mayor parte del trabajo fue en Met-Office y Tyndall Center y demás, pero nosotros tuvimos algo que ver diciendo si nos parece que el análisis es correcto, no pusimos algo de nuestra información, y entonces así empieza el programa especial de cambio climático en el diagnóstico de la parte de vulnerabilidad y adaptación. Es decir, ya está cambiando, ya hay cambios observados importantes para saber si, aunado a esos cambios observados, ya hay impactos observados y actitudes, acciones, cambios en la sociedad que sean producto de ese cambio y observado. Entonces son estudios punta, creemos nosotros, y muy importantes, porque nos quita discutir qué pasará en el 2100, sino qué está pasando ya ahora en el territorio mexicano. Un siguiente estudio que fue un estudiante de doctorado, 2014, noviembre, obtuvo su doctorado e hizo el análisis de estas tendencias de temperatura, pero también de eventos extremos y qué pasaría con esos extremos a futuro. Es también un estudio delicado porque estamos hablando de datos diarios a futuro y qué pasaría con temperaturas por encima de ciertos umbrales críticos, pero también es información muy importante para saber en qué condiciones podríamos estar en un futuro cercano o lejano. Lo siguiente, creo que tengo que apuntar hacia allá, ¿será? Así de chanfle. Lo siguiente es esta página de escenarios, no se ve, pero es escenarios.inec.gov.mx, es el producto del trabajo de estas instituciones educativas que se ven ahí y los fondos de quienes se ven ahí. Sí tiene algo de interacción, ustedes pueden coger región, variable, etcétera. Tenía muchos accesos, el problema es que tanto nuestra infraestructura en el INEC no es tan buena, tenemos poca velocidad, o sea, también nos traiciona el ciberespacio. De repente la gente está bajando datos y se truena, pero también un problema era que la gente accesaba y no se entendía. Decían, bueno, ¿qué quiere decir esto de métricas? ¿Qué es la información que me están dando? Entonces vimos algunas deficiencias bueno, nos las hicieron ver, haciendo 4 talleres regionales en donde la gente hasta los colores decía, color no va, esta escala, ¿qué quiere decir esta unidad, etcétera? Entonces aprendimos de eso y este año
Bueno, ese es el tipo de datos que hay, con la resolución de medio grado por medio grado, las temperaturas medias extremas, precipitación, solo 2 futuros, uno cercano y lejano, y los 3 de los RCPs que ya Brian mencionó, que son de la parte de cambio climático. Si el sistema climático se forzara con esos watts por metro cuadrado, que es lo que quiere decir 6, 8.5, etcétera, etcétera. Se trabajaron 15 modelos de circulación general y se hizo ponderaciones de esos 15. Es muy difícil decirle a un usuario maneja 15 modelos todos los meses, 2 futuros, 5 variables, ¿verdad? Decir, bueno, y al final, ¿qué hago con eso? Entonces, una propuesta es que se llama hacer promedios que se basen en el desempeño de los modelos por región. Los que lo hagan bien pesan más que los que lo hacen mal. Desgraciadamente no hay un modelo que lo haga perfecto para todo México, dependiendo de la región es el desempeño de los modelos y también convergencia. Eso se explica en la página. Y bueno, ya no se ven los logos arriba, pero este año, 2014, terminando diciembre, viendo que los usuarios estaban peleando mucho con la página, se decidió desarrollar con el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, algo que permitiera al acceder a la página, no entiendo esto, una explicación o a un video que diga, mira, le picas aquí, le abres aquí y te va a dar un mapa de este estilo y este. Entonces creemos que eso ayuda a que lo que hay en la página de nosotros es útil. Ahora no obedece. Bueno, y una parte de la información que viene en ese trabajo que hizo el INTA es dónde está la información en México de escenarios de cambio climático y dónde está a nivel internacional. Porque parecería que solo hay una manera, o sea, un usuario llega y dice, oye, ¿cómo hago escenarios? Yo digo, pues yo te vendo mi producto, o bueno, yo te sugiero el mío, pero hay otras instancias, otras instituciones que hacen lo mismo. Entonces, todas esas son fuente de información importante. Función de nosotros será meter esta información a un atlas de vulnerabilidad de cambio climático, que es atribución del INEC presentarlo, y de esto voy a apurarme en esta parte para avanzar. ¿Sí le das? También con el CICESE trabajamos otras variables que los mismos usuarios en estas 4 regiones, norte, península de Yucatán, etcétera, nos dijeron, y es que no se han presentado variables oceánicas. Para un país que está rodeado de océanos, pues estaría bien saber qué le va a pasar a los océanos. Entonces, esto no lo teníamos presente, pero lo incorporamos, y también algunos primeros escenarios de aumento del nivel del mar, que creemos variables importantes. Entonces, si le das, o le voy dando yo si quieres. Realmente lo que incorporamos fue precipitación, temperatura superficial, cambios en la presión o asociado las componentes de los vientos con estos horizontes, estos modelos. Si das nada más para que vean algún ejemplo, esto es posibles resultados con los modelos, en realidad un aumento de la temperatura superficial del mar, y se ve cómo se forma una alberca de agua caliente enfrente del Pacífico mexicano, y esa se intensifica, y es muy importante para quien quiere saber qué va a pasar con las lluvias a futuro en México. ¿Sí le das? Y en cuanto a aumento de nivel del mar, bueno, fueron incrementos arbitrarios, pero también se hicieron 4 estudios de caso en el Centro de Ciencias de la Tierra en CICESE, de qué pasaría si además de aumentar el nivel del mar, hubiera tormentas tropicales o huracanes categoría 5. Evidentemente no es solo así, sino qué pasaría con la tormenta de marea, intrusión salina, etcétera. Entonces, creemos que son aportaciones interesantes a los estudios de cambio climático en México, producto de esta coordinación de trabajo. La que sigue. Y bueno, esta es de la UNAM, esta es pública, son los 15 modelos por separado, no están promediados de ninguna manera, y tiene resolución de 30
segundos por 30 segundos, la más alta resolución que tenemos. Es pública, es gratuita y está sujeta, por supuesto, a la crítica y necesidades de los usuarios. Si le das a la siguiente, impactos potenciales, uno diría, bueno, ya tengo todos los escenarios, todos los modelos, etcétera, y ahora, ¿eso qué implica para México o para la región de estudio que queramos obtener? Necesitamos a fuerzas tratar de ser más rigurosos para introducir esta información en lo que llamamos análisis de impactos. O sea, me da lo mismo 1 que 2 grados, tal vez no pase nada a mi sistema con 1, pero con 1.1 ya rebasé algún umbral crítico y ya puede haber impactos negativos en regiones y sectores. La síntesis de los impactos que encontramos para México están en el Programa Especial de Cambio Climático en forma de algunas tablas, pero están todas las referencias. También es trabajo con el Tyndall Center y con el Met Office, diciendo para México qué pasaría para alimentos, recursos hídricos, inundaciones. Actualizamos nosotros, por cierto, el trabajo que se había realizado con el Met Office. ¿Le das la siguiente, por favor? Y en caso de planicies costeras, por supuesto, el número de estrellitas hasta el final es el nivel de confianza que se tiene de los resultados que se obtendrían teniendo los estudios, los modelos o herramientas de análisis de impacto por el consenso de los autores y de los estudios publicados, ¿no? ¿Sí le das? Y bueno, vulnerabilidad. Tú me dices, me vas a pasar las 1 minuto, 2 minutos. Ok, está bien. Entonces, vulnerabilidad, sabemos que es multifactorial, que eso no es sorpresa para todos los que están aquí. Pero entonces, ¿qué factores vamos a incluir al hacer el análisis de vulnerabilidad? Necesitamos saber vulnerabilidad a qué, sería muy bueno, ¿verdad? Porque nadie es vulnerable per se, ¿verdad? Necesitamos saber cuál es la pregunta de investigación para poder seleccionar las mejores variables que nos expliquen el estado de vulnerabilidad actual y que nos permitan hacer el análisis futuro. La siguiente, también aparece en el Programa Especial de Cambio Climático, son los 319 municipios más vulnerables y entre Mar Rojo más vulnerable, ¿verdad? O sea, en 5 categorías. Y luego están los vulnerables por entidad federativa. La idea era no decir están los más vulnerables en Chiapas, Oaxaca, etcétera, etcétera, sino decir en cada estado hay municipios más vulnerables, de tal manera que hay responsabilidad de los gobiernos estatales disminuir vulnerabilidad. Entonces son como el primero es todos contra todos y es ya por estado quiénes serían los más vulnerables. Ahora, interesante y para empezar a abrir la discusión, si le das a la siguiente, ¿cómo fue que construimos esos de los más vulnerables? Bueno, para empezar había una estrategia nacional de cambio climático que ya tenía ranqueados a los municipios por este es el más, este es el menos. Después hubo estudios que se tenían, algunos de Monterroso, se lo pongo en negritas porque es el que voy a tratar de desmenuzar un poco más. Después la UNAM hizo otro estudio, todas las referencias vienen en el PEC. Hay estudios en el INEC en el área de cuencas y adaptación de cambio climático que dirige la doctora Kotler aquí, así es que le pueden preguntar después, de áreas susceptibles, de inundaciones y deslaves. Entonces se agruparon localidades, porque no se hace por municipios de análisis, y dijimos a ver cuáles son los peores o los más vulnerables con ese criterio vulnerable a inundación y deslave. Y luego también teníamos entonces 2013 cuáles habían metido a la bolsa de la cruzada contra el hambre. Hipótesis es que si los estudios son rigurosos coinciden, ¿verdad? Porque no necesariamente ni las metodologías ni el banco de datos es igual. Algunos tendrán 8 variables, 60 variables, 200 variables. ¿Hasta cuántas variables? Es importante y hay que tener cuidado con redundancia y etcétera, etcétera. Pero pensamos que
en términos de tratar de rankear a los municipios más vulnerables, estas eran las fuentes de información. Por supuesto también está Senapred, cuáles son vulnerables a qué evento, etcétera. Entonces, ¿esto es bueno o malo? Bueno, esto es exactamente lo mejor que pudimos hacer con los mejores resultados que se tenían, pero es evidente que necesitamos impulsar un grupo de modelación de vulnerabilidad y adaptación. Entonces, en ese está el INEC, por supuesto, la coordinación donde estoy y las otras coordinaciones, Economía Verde, etcétera. También está el Colegio de la Frontera Norte con el doctor Roberto Sánchez, INECOL, que tuvimos ayer una reunión con Patricia Moreno y con Isabel García Col y otros investigadores del mismo INECOL, la UNAM, Autónoma de Chapingo, etcétera. O sea, poner sobre la mesa la discusión de cómo hacer evaluaciones de vulnerabilidad, particularmente esto que llamamos vulnerabilidad social. ¿La que sigue? Entonces, vulnerabilidad actual y futura. Esta es la de la tesis que no se ve, de Alejandro Monterroso, es orientada a sector agrícola y esa fue la selección de variables eso fue lo que determinó la selección de variables para el análisis de vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad actual y cuál podrá ser en condiciones de cambio climático? Creemos que ha pasado algunos de los filtros de… ¿Sí le das, Landy? No, es para presumir. Porque Alejandro obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en geografía 2012 y bueno, ahí está su asesora por allá, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que presumir a los buenos estudiantes. Y claro, está también publicado, bueno, no se ve completa la referencia, pero está el DOI y lo pueden bajar, digamos, la tesis de doctorado y artículo publicado. ¿La que sigue? Y bueno, la metodología, si lo pasas todo, es exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, un poco del análisis que Brian estaba exponiendo de que si yo quisiera hacer análisis de vulnerabilidad tenía que evaluar exposición, o sea, considerando la parte de clima y ambiental, sensibilidad, los sistemas que estoy analizando en la región de estudio, qué tan fuertes o no son ante esos eventos extremos y cambio climático, y una parte fuerte, muy importante, que es cómo evalúo capacidad adaptativa. Entonces, empezamos a hacer índices, ¿verdad? ¿Sí le das, Andy? Entonces hicimos un índice de exposición, todos son datos a nivel de municipio, de INEGI y diferentes fuentes. Índice de sensibilidad, índice de capacidad adaptativa y luego con dos modelos de circulación general, con un escenario de emisiones y un futuro, se hizo un cambio climático. Esa es prácticamente lo que, la idea. ¿La que sigue? Y bueno, estas… ¿qué indicadores para exposición? Eventos extremos, o sea, declaratorias de desastre por inundación, sequía, heladas, todas entran ahí. ¿Qué problemas ambientales, calidad de agua, suelo, etcétera? Tener el clima observado regional y los cambios de clima modelados. La que sigue, sensibilidad. Ahí los indicadores estaban en términos de población, salud, ahora los desplegamos todos, agrícola y cambios modelados, o sea, se hizo análisis de producción de maíz de temporal y qué pasaría con cambio climático, ganadería actual y qué pasaría con cambio climático, forestal y qué pasaría con cambio climático. ¿Vale? Y por supuesto, capacidad adaptativa en términos de lo que llamamos capitales humano, social, financiero, capital natural. La que sigue. Y todas son estas odiosas, dale si quieres a todas, son todas las variables que se incluyeron. Interesante es decir que a futuro las variables sociales son difíciles de proyectar y esto es la importancia, yo creo, de la discusión que podemos tener con Brian. Nosotros lo que pudimos proyectar, o más bien él, que fue el que se graduó, pero población y Producto Interno Bruto. Esas son
Porque clima tengo escenarios 2050, 2100, etcétera, pero si yo quiero describir un mundo futuro, tendría que decir algo de algunas de las variables sociales y económicas que están aquí y las que podemos tener, porque con APO, porque o sea, se tienen proyecciones de esas dos, Producto Interno Bruto y población. Capital natural, interesante en la parte de capacidad adaptativa, porque está en términos de superficies de bosques, reforestación, acuíferos y otras variables, que son las variables que entran de cajón cuando se quiere mitigar. Tú vas a mitigar, CONAFOR te dirá 2020, 2030, voy a mitigar reforestando tanto. Si es cierto, si está bien evaluado esto, esa acción de mitigación podría entrar como acción de aumento de capacidad adaptativa y por tanto como acción de… Es lo que todo mundo anda buscando, sinergias, adaptación, mitigación, ¿verdad? Porque mitigación parece una línea de cambio climático y adaptación es, no, bueno, eso es muy local, no hay mucho que decir al respecto, pero sí se pegan mitigación y adaptación, ¿verdad? Entonces, la que sigue… o eso esperaríamos Landy y yo para poder tener un proyecto juntos. Entonces, todas las bases de datos son municipales, los datos, perdón, la que sigue. Y bueno, después del artículo que se tiene que hacer antes para tener el doctorado, publicamos uno solo de exposición, uno de sensibilidad y capacidad adaptativa. No está fácil. Las discusiones con los árbitros y con colegas pero es nodal para, bueno, la coordinación donde estoy, pero es nodal para la toma de decisiones de hacer política. ¿Cómo evalúo la capacidad adaptativa actual? ¿Cómo hago que aumente ante un futuro incierto? Porque yo no estoy haciendo un pronóstico al 2100, pero sé que el clima va a cambiar y se va a hacer más extremoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reforzar de todas las variables que discutimos? Y en particular, ¿qué podemos hacer con capacidad de adaptación? ¿La que sigue? Y bueno, esta es una manera en que nos imaginamos, esto está en la tesis y lo tratamos de poner como para comunicar vulnerabilidad futura, riesgo futuro. Decimos que actualmente, bueno, con los datos de 2005, que fue cuando la tesis, podríamos decir que de todos los municipios de México, 13% tenían capacidad de adaptación baja y una sensibilidad alta a eventos climáticos, 13%. Y con los escenarios, si le das, Landy, bueno, eran esos dos. En un escenario llegaba a ser hasta el 38% de los municipios que tenían poca capacidad de respuesta y una sensibilidad alta, y en el otro 20%. Entonces, esto es algo que podemos discutir y plantear, pero digamos para comunicar, si le das, queda un cuadrito aquí que decíamos, si hiciéramos si los agrupáramos, diríamos, hay 292 municipios en donde la capacidad adaptativa es baja, pero la sensibilidad también es baja. Entonces, probablemente ahí hay acciones que hacer como invirtamos, porque la sensibilidad es en aumentar capacidad adaptativa. Y en el extremo de abajo, probablemente si la capacidad adaptativa es baja y la sensibilidad alta, ahí urge actuar, y están 850 de los municipios que analizamos. Es un poco tratar de agrupar la información para decir, si yo quisiera poner la información bueno, yo puedo decir a todos igual, y a todos les damos 3 pesos para que aumenten su capacidad adaptativa, pero también puedo priorizar, puedo programar y decir, estos son los urgentes en estos rubros o no, ya pensando en hacer proyecciones, trabajo de capacidad adaptativa. Y creo que ya prácticamente… bueno, nuevos estudios en México. Solo quisiera presentar estas son las trayectorias futuras. Esta es la discusión un poco en el contexto de lo que expuso el doctor Bryan y lo que nosotros quisiéramos hacer. Esto es en el capítulo 1, que afortunadamente pude participar como autora del último reporte. Decíamos…
no sé si han visto estos trabajos de Rockström de los límites planetarios. O sea, nos vamos a acabar el agua, los bosques, los suelos, todo, y bueno, ya no hay planeta, ya no cabemos, ¿no? Pero decíamos, hay estresores o forzantes que están haciendo que se estén rebasando en uno de esos es cambio climático, otro obviamente pérdida de biodiversidad, etcétera. Entonces probablemente podemos acabar abajo o arriba, pero necesitamos a fuerzas la discusión y la toma de decisiones políticas para saber cuál es la trayectoria futura, ¿verdad? Entonces necesitamos caracterizar y luego hacer estos escenarios de qué pasaría si las políticas ambientales fueran en este camino o fueran en qué mundo futuro acabaríamos. Y este es el momento, ¿verdad? O sea, si ya estamos pues hasta allá, pues qué pena, qué buena idea, pero ya se nos pasó el tiempo. Entonces, siendo creemos, momento de actuar, necesitamos discutir bien, 1, rigor de evaluación, 2, qué trayectorias posibles, no todas, habría unas ideales, pero bueno, no tenemos recursos humanos, financieros, lo que sea. En nuestras condiciones, cómo aumentamos esos recursos y cómo escogemos la trayectoria del futuro que quisiéramos. Entonces, yo lo dejaré aquí. Gracias.